Amén. Ok, buenas noches a todos. Bendiciones por estar un día más para las clases. Estamos casi ya en la recta final del libro de Apocalipsis. Hemos estudiado ya a través de todos estos meses la palabra del Señor, un libro de revelación y un libro de profético completamente de los últimos tiempos que aún el mundo no está viviendo, pero que estamos viendo ya las señales. Vamos a comenzar a leer en el capítulo 20. Leamos. Dice: los 1000 años. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El juicio ante el trono blanco. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hoy, por supuesto, no vamos a terminar el capítulo 20, porque como ustedes saben, yo voy desglosando prácticamente versículo por versículo, que hemos usado esa metodología a través del estudio de este libro de Apocalipsis. Así que lo más probable es que no vamos a terminar, pero vamos a comenzar. Ok, en este capítulo 20 hay una serie de acontecimientos que son continuos del capítulo 18, del 19 llegando al 20. Capítulo 18 relata la destrucción de Babilonia. Capítulo 19, la destrucción de la bestia y el falso profeta. Y ahora el capítulo 20 es la destrucción de Satanás. Así que hay una secuencia de juicio y de destrucción, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20. Capítulo 18 fue la destrucción y el juicio que vino sobre Babilonia. Capítulo 19, la destrucción de la bestia y el falso profeta que fueron lanzados al Hades. Y en el capítulo 20 habla de la destrucción del mismo Satanás, que es efectuada en 2 etapas y vamos a ver más adelante por qué. La destrucción de Satanás viene separada en 2 etapas. Ok, la importancia de este capítulo tiene 10 puntos importantes. Voy a ir despacio para los que quieran escribir. Este capítulo tiene 10 puntos importantes que vamos a tocar. El primero, el encarcelamiento de Satanás por un ángel. 2, lugar, el abismo. 3,
durará 1000 años. 4. El reino milenial. 5. Yo lo puedo después enviárselos a ustedes los puntos. 5. Visión de los tronos de juicio. 6. Visión de los mártires de la tribulación. 7. Declaración de la primera resurrección. 8. Tiene 11, perdón. Satanás es suelto por un poco de tiempo y le es permitido engañar a las naciones. Por eso es que dije al principio, cuando estaba leyendo del capítulo 20, que el encarcelamiento y el juicio de Satanás tiene 2 etapas. ¿Ok? Primero se le ata por 1000 años, después se suelta y después se manda al lago de fuego. Donde se había mandado a donde se había mandado el falso profeta y el anticristo. Satanás es derrotado y es arrojado en el lago de fuego. Y 11, el juicio final del gran trono blanco. Así que son 11 aspectos importantes que trae el capítulo 20. Entonces comenzamos con el encarcelamiento de Satanás. Sucede inmediatamente que el falso profeta y el anticristo fueron echados al lago de fuego. Inmediatamente que el capítulo 19 anuncia que el anticristo y el falso profeta son echados al lago de fuego, viene el encarcelamiento de Satanás. Ya se quitaron 2 inicuos de la tierra. Ya se quitaron a 2 que hacían daño y que estaban usados por Satanás, al falso profeta y al anticristo. Estos 2 son completamente dos personajes que son usados completamente por Satanás. Entonces, inmediatamente que estos son echados al lago de fuego, Satanás viene a ser encarcelado. El encarcelamiento es por parte de un ángel, como vimos aquí, dice, y vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón. Acuérdense que Satanás tiene varios nombres. El dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás. Así que aquí vemos cómo es que Satanás tiene varios nombres. Se describe bien claro, para que no haya duda. No, se describe bien claro y lo ató por 1000 años. Entonces, encarcelado. Esta es la causa. Satanás es la causa del pecado, prácticamente de la propagación del pecado en la tierra. Nosotros lo sabemos, aunque el hombre tiene cierta responsabilidad. Él es el promotor del pecado en el mundo y de toda rebelión contra Dios. Cuando se han quitado Satanás, o sea, ya has quitado el falso profeta y has quitado el anticristo y ahora has quitado Satanás. Cuando Satanás se ha quitado, que aparentemente se le puso un sello en la boca porque dice que para que no engañara más. Para que no engañara más, exactamente. Ahora, cuando se ha quitado Satanás, no va a poder engañar más, pero Dios va a usar esto como un propósito. ¿Y por qué? Se han preguntado, ¿por qué entonces Satanás no es encarcelado inmediatamente o mandado al lago, no es mandado al lago de fuego, como fue mandado el falso profeta y el anticristo? Porque Dios tiene un propósito en encarcelar a Satanás por 1000 años. Cuando Satanás esté encarcelado por 1000 años, que es el promotor del pecado y de la rebeldía contra Dios, verdaderamente los hombres que nazcan en este tiempo del milenio, los que hayan quedado después del resto de la iglesia, hayan vivido los 7 años de tribulación y entren en el milenio y no mueran y nazcan, porque en el milenio van a seguir naciendo personas, porque la humanidad va a estar activa aquí en la tierra. Es una manera como Dios va a probar el corazón del hombre. Ya no va a estar Satanás, que es el promotor del pecado y de la maldad. Pero Dios va a empezar entonces a probar el corazón de los hombres, aquellos claros que no han sido redimidos, aquellos que van a tener la oportunidad de ser redimidos en estos 1000 años. Y voy a leer lo que dice aquí. Creo que es la fe, ¿no? Es probar la fe de los que están. Probar la fe, porque en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 9 y 10, está hablando de que el inicuo vendrá y engañará
a muchos que en sí no guardaron en su corazón el amor de el Dios. verdadero amor de Dios. Amén. Entonces, Satanás es encarcelado, no es echado al lado del fuego, ¿ok? Porque hay un propósito en esto. En estos 1000 años, Dios le va a dar a la humanidad la prueba definitiva de poder comprobar que el peor adversario que nosotros tenemos no es Satanás. El peor adversario que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Vamos a ver, Dios le va a dar la oportunidad a la humanidad en estos 1000 años que Satanás va a ser encarcelado, que nosotros mismos, sin tener a un Satanás que es el provocador del pecado y el promotor de la rebelión contra Dios, aún el hombre va a tener rebelión contra Dios. Amén. Sin ser tentado por Satanás, porque verdaderamente cuando el hombre no tiene a Cristo en su corazón, aunque Satanás no actúe sobre esa persona, tenemos la simiente pecaminosa. Y entonces Dios le va a dar el chance y la oportunidad a la humanidad de poder comprobar que el peor adversario que nosotros tenemos somos nosotros mismos, cuando estamos apartados de Él. Y por tanto, apartados de Él, no podemos glorificarlo. Y esto va a suceder en los 1000 años, que Satanás va a estar encarcelado. Todo esto acontece al final de la 7ª semana, o sea, la 70 semana de Daniel. Nosotros estudiamos anteriormente que los 7 años de tribulación no es más que el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel que se habló, creo que en el capítulo 2 de Daniel. Así que todo esto va a estar aconteciendo ya al final de los 7 años de tribulación, o sea, al final de las 70 semanas de Daniel. Este acontecimiento del encarcelamiento de Satanás, del milenio, del falso profeta y del anticristo echados en el lago de fuego, e inmediatamente se está cumpliendo todo esto al final de los 7 años de tribulación. Satanás, Daniel. 9:24, 70 semanas están determinadas sobre el pueblo y sobre la santa ciudad. 70 semanas están determinadas sobre el pueblo y sobre la santa ciudad. Sí. Daniel capítulo 9 versículo 24 en adelante. Del 24 en adelante. Dice, todo esto acontece al final de la 7ª semana, o sea, de las 70 semanas de Daniel, o sea, de los 7 años de tribulación. Será atado con una cadena, Satanás. Está encadenada, esta cadena no es de hierro, hermano. No puede, es una simbología, porque en realidad Satanás es espíritu. No podemos atar un espíritu con una cadena de hierro. Va a ser atado por el poder de Dios, por su palabra. Por la palabra. Por la palabra de Dios, que lo va a encarcelar, porque Satanás no es una persona a la cual le podemos poner una cadena, es espíritu. Por tanto, esta cadena no es de hierro, es una cadena por la palabra y el poder de Dios. Lo va a encarcelar. Es posible que esta cadena sea por el poder de la palabra de Dios. Así como fueron encadenados, como dice que están encadenados estos espíritus que están en Judas. Vamos allá a Judas, que es el libro antes de Apocalipsis. Vamos a leer Judas versículo 6, perdón. Versículo 6 dice, así como estos espíritus están encarcelados en lugares oscuros hasta el gran día del juicio, así va a ser encarcelado Satanás. Pues claro, Satanás y todos estos demonios son espíritus, así que no pueden tener cadenas de metal, sino son cadenas por el poder de Dios. Dios es el que los va a aguantar ahí. Pero hay una simbología de que va a ser encarcelado, o sea, va a ser atado o va a ser llevado por este gran ángel que lo va a coger y lo va a meter en este lugar. Así como están encarcelados estos espíritus que se rebelaron contra Dios, que está en Judas capítulo 6, y vamos a leer. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos son los ángeles que se rebelaron. Ustedes saben de quién está hablando aquí Judas, ¿verdad?
Está hablando de aquellos ángeles que se rebelaron y dejaron su morada, o sea, dejaron su condición de ángel y se quedaron como hombres en la tierra y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Estos fueron encarcelados. El Señor los mandó a estos lugares oscuros. Y también vamos a Segunda de Pedro. Y aunque no estudiamos el libro de Enoch, en los escritos de Enoch también él habla sobre estos encarcelados. Vamos a Segunda de Pedro. Habla también de estos ángeles que están encarcelados. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones oscuras para ser reservados a juicio. Aquí hay otro grupo de ángeles. Estos ángeles, hay un grupo de ángeles que están sueltos, que están al servicio de Satanás, y hay un grupo de ángeles que están encarcelados por su rebelión. Y están encarcelados allí, en ese lugar de abismo, donde Satanás va a ir también. Satanás va para allá también, por 1000 años. Por 1000 años Dios los encarcela. Ahora dice, después de cumplidos los 1000 años, ¿qué va a pasar? Después de cumplidos los 1000 años, que es el milenio, o sea, el reino milenial de Cristo, Satanás va a ser suelto otra vez. Así que por eso es que dije al principio que el juicio de Satanás va dividido en dos partes. Cuando es encarcelado por 1000 años y después cuando es suelto otra vez y vuelve otra vez, Dios ya lo coge por última vez y lo manda al lago de fuego. Entonces dice, después de cumplido los 1000 años es atado Satanás. Posiblemente este tiempo será breve, pero suficiente para reanudar la práctica de su especialidad, que es engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Él va a ser soltado otra vez por Dios. Dios va a probar más todavía a la humanidad en ese entonces, y aquellos que no hayan tenido un corazón para el Señor en ese tiempo van a ser engañados por Satanás y van a la perdición eterna. Entonces, en los 1000 años, todos aquellos que nazcan en los 1000 años, todos aquellos que queden y que mueran dentro de los 1000 años, no van a tener a Satanás como el tentador, como nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos que luchar contra los dardos del enemigo que vienen sobre nuestra mente cuando nosotros nos descuidamos. Verdaderamente Satanás está haciendo su trabajo a través de un ejército bien preparado, pero hay una palabra que siempre la tengo presente cuando dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Pero Satanás, en el sentido de que él no puede quitarnos nuestra salvación ni arrojarnos al infierno, pero sí puede mandar dardos del enemigo, como lo dice Efesios capítulo 6. Que por eso es que nos tenemos que poner el yelmo de la salvación y apoderarnos de la palabra y del poder del Espíritu, porque es de la única manera que nosotros, la iglesia, aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero y que estamos redimidos para su gloria, Satanás no pueda poner fuego en nuestra mente, porque si nos descuidamos un poquito y dejamos la comunión con Dios y el tener estar en la presencia de Dios como Dios nos ha dicho, porque Dios nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para poder estar a salvo de que seamos infectados por los dardos del enemigo a nuestra mente, porque Él no puede trabajar ni en nuestro cuerpo, ni Él puede ir más allá de lo que Dios le permite, pero hay una voluntad permisiva de parte del Señor para su iglesia cuando nosotros nos descuidamos. Nos puede zarandear. ¿Y cómo nos zarandea? En nuestra mente. Entonces, en esos 1000 años, al final de esos 1000 años, cuando esos 1000 años va a estar él encarcelado, o sea, las personas van a estar simplemente viviendo una época en la cual sus propias decisiones en adorar o en creer en Dios va a ser por convicción. No va a haber nadie que los pueda tentar a pensar otra cosa. Satanás va a estar encarcelado, pero va a ser suelto, después lo va a soltar otra vez para verdaderamente sacar
de esa cantidad de personas que estén en ese tiempo, la verdad en su corazón. Entonces vamos a ver aquí cuando dice, vayamos aquí que dice, y lo arrojó al abismo, lo encerró y puso su sello sobre él. O sea, un sello de que nadie puede sacar a Satanás de allí, ni un ejército bien preparado. No puede engañar a nadie. Ni puede engañar a nadie, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Les voy a leer algo que está aquí. Dice, ¿por qué Satanás tiene que ser soltado tras su prolongado encarcelamiento? Hay un propósito de Dios. Dios pudo haberlo mandado al lago de fuego como mandó al anticristo y al falso profeta, pero él es encarcelado y después es liberado. ¿Por qué Dios no lo juzga de inmediato? Por medio de la rebelión del enemigo, los corazones de aquellos que solamente aparentan servir al Señor serán revelados en este tiempo. Vamos a leer versículos 7 y 8. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Aún van a haber personas que se van a rebelar contra Dios. Vamos a verlo más adelante. Pero les voy a seguir leyendo aquí. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aún en ese tiempo va a haber personas que se rebelen contra Dios. Voy a seguir leyendo. Dice, ¿por qué Satanás tiene que ser soltado tras su prolongado encarcelamiento? Porque Dios no lo juzga inmediato. Por medio de la rebelión del enemigo, los corazones de aquellos que solamente aparentan servir al Señor serán revelados. Y es entonces que el diablo es sometido a su juicio final. O sea, Dios va a soltar a Satanás casi al final de los 1000 años para que el corazón de las personas que estén sirviendo al Señor en ese momento, no hay tentación, no hay diablo, estamos muy bien en ese tiempo, pero hay personas que van a estar sirviendo al Señor, pero no de corazón. Entonces, Él va a capturar su mente, porque no es una entrega total a Dios. Y entonces dice aquí, entonces el diablo es sometido a su juicio final, después que termine su última tentación. Ok. ¿Entendieron esta parte? Más o menos que Satanás va a ser encarcelado y después va a ser suelto, y por qué encarcelado y por qué el Señor lo suelta al final. Ok, ahora vamos al 24. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes son estos? Estos son los que salgan de la gran tribulación. Milenio. No, de la gran tribulación para entrar en el milenio. Sí. Nosotros no vamos a estar aquí, pero van a haber personas que se van a salvar durante la tribulación y durante el milenio. Dios usa durante la tribulación, usa la fe de estas personas que no van a adorar al anticristo, que no van a dejarse poner la marca de la bestia. ¿Y qué es lo que va a pasar con ellos? Decapitados. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos van a estar sirviendo y reinando con Cristo en el milenio. ¿Dónde está la iglesia aquí? Ya la iglesia ha descendido. La Nueva Jerusalén. No, perdón. No. Todavía no ha descendido. Todavía no ha descendido la Nueva Jerusalén. Después desciende la Nueva Jerusalén. Dios todavía está purificando la tierra. ¿Ok? Acuérdense que Dios va a venir en su segunda venida, como leímos en el capítulo 19, que lo estudiamos la última clase que vimos, vendrá con un ejército vestido de lino fino.
que no somos nosotros. ¿Ok? Lo vimos en la escritura. Son un ejército de ángeles que van a venir con él. Entonces, van a entrar en el milenio aquellos que iban a reinar con Cristo, aquellos que fueron decapitados porque no dejaron, durante la tribulación, no dejaron ponerse la marca de la bestia y no adoraron al anticristo. Durante el milenio van a haber personas que se salven y Dios lo va a probar. Dios lo va a probar al final cuando suelte a Satanás. Cuando suelte a Satanás, muchos que están sirviendo a Cristo en ese tiempo de milenio van a ser revelados verdaderamente su condición cuando Satanás sea suelto. Porque Satanás los va a tentar y ellos van a salir de la comunión con Dios. Entonces, en el 24 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ok, vamos a ver quiénes son estos. Dice, y vi tronos, los tronos. Lo que sucede aquí es el cumplimiento de lo profetizado por Daniel. Vayamos a Daniel capítulo 7. Aquí se cumple una profecía. Vayamos todo a Daniel capítulo 7. Si lo encuentra, me avisa. ¿7 qué? Ok, Daniel capítulo 7, versículo 9, versículo 22 y versículo 27. Voy a leerlo. Aquí se cumple cuando dice aquí en Apocalipsis que vi tronos, se está cumpliendo la profecía de Daniel capítulo 7, versículo 9. Vamos a leer ahora. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Esta es la visión que Dios le daba a Daniel. Y se sentó un anciano de días. Nosotros estudiamos ya quién era el anciano de días. Es Dios, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Ok? Aquí Daniel vio esos tronos y vio a ese anciano de día sentado en el trono, que es Dios. Ahora vayamos a 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Ok? Ahora vamos al 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así que Daniel pudo ver esto. Pudo ver cuando están los tronos, lo que habla, échate un poquito más, lo que habla a Apocalipsis 20, que dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, y ya lo leía. Ok, lo que sucede aquí es el cumplimiento de lo que ha profetizado el profeta Daniel. Son judiciales y se sentaron sobre ellos los que tenían facultad de juzgar. O sea, esos tronos son para juzgar. ¿Ok? ¿Quiénes son estos? Los que están sentados en estos tronos. La Biblia no lo dice. La Biblia no dice quiénes son, porque dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son? La Biblia no lo dice. Pero muchos piensan que puede ser los mártires de la tribulación. Los apóstoles. No. Porque eso le dicen los apóstoles que y ustedes irán y juzgarán a las naciones. También pueden ser los apóstoles, puede ser la iglesia, puede ser Israel, o pueden ser los 24 ancianos. Pero en realidad la palabra no dice quiénes son estos que están sentados en los tronos para juzgar. Pueden ser los mártires de la tribulación, puede ser la iglesia,
puede ser Israel o puede ser los 24 ancianos. Pero la palabra no lo dice. No dice específicamente, dice que dice, y vi tronos, o sea, son muchos tronos lo que él vio. Son personas, son tronos que están para juzgar. ¿Quiénes están sentados en los tronos? No lo dice la palabra. Ahora sí habla de los mártires de la tribulación, cuando dice, y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son? Pueden ser todos estos grupos. Y también vio las almas de los decapitados. ¿Quiénes son estos? Los mártires de la tribulación. Juan describe almas porque aún no han sido levantados en resurrección. Por eso dice almas. ¿Ok? Dice que vio las almas de aquellos que fueron decapitados por no dejarse poner la marca de la bestia, por no adorar al anticristo. ¿Ok? Pero dice Juan que él vio las almas. O sea, estas almas, estas almas que él vio no han sido resucitadas todavía. Por eso es que habla después, más adelante, de la resurrección. Estos mártires salen de la tribulación por no adorar a la bestia ni a su imagen, por no recibir su marca. Estas almas vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, ellos fueron resucitados. Cuando Juan los ve las almas, pero todavía no han sido resucitados. Pero sí fueron después resucitados y vamos a ver más adelante. Estos mártires ocuparán el centro de la atención en el milenio. Aquí debido a que se negaron a someterse a la bestia. ¿Dónde reinarán? ¿Será aquí en la tierra? Sí. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Versículo 10, 11 y 15. Dice, ¿dónde reinarán? En la tierra. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. El 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. El 15. No, perdón. No, el 11, 15 ahora. Vayamos al 11, 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. O sea, ¿dónde se va a reinar? En la tierra. Es aquí donde van a reinar. Donde va a reinar. La tierra es el escogido o lo escogido por Dios para manifestar su reino eterno dentro de la historia y del tiempo. Los 1000 años constituyen una especie de preámbulo histórico del reino del Mesías. No es definitivamente el reino del Mesías, pero es un preámbulo histórico. O sea, aún en este milenio, Dios va a estar purificando la tierra. Va a estar purificando las personas para llegar al final del grupo de personas que van a estar eternamente y para siempre reinando en la tierra con él. El milenio es un preámbulo histórico y del reino del Mesías. Y esto es porque después de este milenio va a ser entonces el reino eterno y para siempre. Ya no va a haber, se va a juzgar más, ya no van a resucitar para ser juzgados, ya vendrá el trono blanco después del milenio, sucede el trono blanco, que después lo vamos a ver un poquito más adelante, y después del trono blanco va a venir definitivamente el tiempo del reino eterno y para siempre. Aún en el milenio, Satanás va a ser suelto al final para probar los corazones de aquellos que dicen durante el milenio que están sirviendo al Señor. Y van a ser juzgados. En el milenio, las almas de los que fueron decapitados de la tribulación van a estar delante de la presencia de Dios.
van a tener un lugar especial. Estos mártires que va a ser muy difícil, hermano, en la tribulación. Muy difícil. Aquellos que sean salvos en la tribulación van a ser decapitados por Cristo. Lo dice claramente aquí, cuando dice, y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ya vimos qué grupo puede ser este, no lo sabemos. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ellos estuvieron ahí reinando. Ellos van a resucitar. Vamos a verlo. Declaración de la resurrección. Está en el capítulo 5, en el versículo 5 y 6. Vamos a leer. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ok, ahora vamos a hablar de la resurrección. Los muertos, es decir, el resto de los muertos, como dice aquí, no volvieron a vivir porque no fueron resucitados, están muertos. O sea, van a ser resucitados, pero cuando comience el juicio del trono blanco, ellos no son resucitados en la primera resurrección. ¿Quiénes son los resucitados? ¿Quién es el primogénito de la resurrección? Cristo, Jesús. Los segundos resucitados, los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo. Y la tercera resurrección va a ser de los muertos para el juicio del trono blanco. Van a ser resucitados porque van a tener cuerpo glorificado. Y vamos a verlo al final. ¿Ok? ¿Quiénes son estos? O sea, ¿quiénes son estos otros muertos? El resto de los muertos que no volvieron a vivir. ¿Quiénes son estos? Los inconversos que están físicamente muertos no fueron resucitados en este tiempo. Ellos están ahí, pero no fueron resucitados porque no van a estar en el milenio. Ellos van a esperar la resurrección para ir al trono de juicio, el trono blanco, que es el juicio para todos aquellos que no tienen a Cristo. ¿Y por qué Dios le va a hacer un juicio si ya están condenados a muerte? Bueno, pues le va a hacer un juicio Dios para recordarle que tuvieron una oportunidad y no la recibieron. Para dar convicción de que Dios es un Dios justo. Porque todos van a recibir recibir la palabra, la evangelización, lo que sea, lo que Dios use para que ellos pudieran reconocer que Jesucristo es el Señor y no lo hicieron. Tanto en el Antiguo Testamento, aunque Cristo no estaba allí todavía, pero muchos... Pero había una promesa. Pero había una promesa, exacto, que estaban esperando al Mesías. Y ahora estamos viviendo en el tiempo de la gracia, más de 2000 años y pico, donde Dios ha dado la oportunidad y donde Dios sigue dando la oportunidad de que vengan a su conocimiento. En el tiempo de la tribulación, muchos no van a creer, van a arremeter contra Dios, pero van a salir también salvos de allí. Aquellos que sean decapitados por no recibir la marca de la bestia. Así que siempre Dios está dando un mensaje de salvación en cualquier etapa o dispensación de los tiempos. Siempre. Ellos no van a poder tener argumento para defenderse. Ellos van a ir a juicio y Dios le va a recordar siempre, aquel día llegó la palabra, es lo que yo me imagino. El día llegó la palabra a ti y tú no la recibiste. ¿Cuántas veces oíste de que Cristo era el único camino, la verdad y la vida? Y no lo quisiste. Pero ya están, todos los que vayan al juicio del trono blanco, que vamos a verlo más adelante, todos van a ser para condenación. Nadie va a recibir ninguna recompensa, ni van a tener oportunidad de arrepentirse. Ya no van a tener oportunidad porque no entraron nunca en la resurrección de los vivos, sino en la de los muertos. Ok. En este pasaje, ¿quiénes son estos? Dice, y los otros muertos, es decir, el resto de los muertos no volvieron a vivir, no tuvieron resurrección. ¿Quiénes son estos? Los inconversos que están físicamente muertos y que no fueron resucitados en este tiempo. Ahora vayamos, por favor, a Daniel capítulo 12. Acuérdense que Daniel es un libro muy profético.
Vayamos otra vez a Daniel capítulo 12 después de Ezequiel. Capítulo 12, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Habla aquí, Daniel habla de la resurrección. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que, bueno, no, nada más que el versículo 2. Dice, este pasaje de Daniel 12:2 enseña que los que duermen en el polvo de la tierra van a ser resucitados. Ok, y otros van a ser, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión. Perdona, te quería añadir también que el libro de Ezequiel, capítulo 37, del verso 11 en adelante, habla también el Señor Ezequiel y le habla de la resurrección de los que duermen en la tierra. Dice, este es Ezequiel capítulo 37, el verso 11 en adelante. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron nuestras esperanzas y somos todos destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os daré subir de vuestra sepulcro, de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo dice, y dice Jehová. O sea, esto que está hablando aquí Ezequiel no es la iglesia, es Israel. De antes. Antes de Jesús. Antes de Jesús. Ellos van a ser también resucitados del polvo. ¿Ok? Pero vamos a ver cómo es. Vamos a ver ahora el orden de la resurrección. Ok. Este capítulo 12, versículo 2 dice, enseña que habrá una primera clase de resurrección. ¿Cuál es la primera clase de resurrección? Las personas redimidas por Jesús. Esta primera resurrección está en el Nuevo Testamento con muchos nombres y vamos a verlo. Los nombres de esta primera resurrección en los libros del Nuevo Testamento tiene varios nombres. Resurrección de vida, que está en Juan capítulo 5, versículo 29. Esta es la primera resurrección. La resurrección de los justos, Lucas 14:14. Y una mejor resurrección, Hebreos 11:35. En los capítulos del Nuevo Testamento, esta primera resurrección, que son para los redimidos de todas las épocas, aún de los que esperan en los sepulcros, serán levantados. Y tiene 3 nombres. Resurrección de vida, Juan 15:29. La resurrección de los justos, Lucas 14:14. Y una mejor resurrección, Hebreos 11:35. ¿Y por qué dice una mejor resurrección? Porque va a haber una resurrección, pero no una resurrección para vida, sino para condenación. Todos nosotros, toda la humanidad, aquellos que han creído y los que no han creído, vamos a ser resucitados. Todos vamos a tener cuerpos glorificados. De la única manera que nosotros podemos tener cuerpo glorificado es cuando seamos resucitados. ¿Ok? Nuestro cuerpo, el alma va a buscar su cuerpo y vamos a tener cuerpo glorificado. Es la única manera que nos vamos a poder presentar en el juicio, los que estén muertos sin Cristo, poderse presentar en el trono del juicio blanco.
Nosotros no. Por eso es que dice Hebreos 11:35, una mejor resurrección, que la resurrección de nosotros es para vida eterna. Pero la resurrección de aquellos que han muerto sin Dios, sin Cristo y sin la esperanza, van a ir al sin juicio, esperanza. van a ir al trono al trono blanco, y esa no es una resurrección buena, porque es para condenación eterna. Pero aquellos que murieron antes de Cristo y creyeron y estaban seguros, tenían fe. Por eso decimos que la fe es la respuesta del hombre hacia Dios. Y uno de los ejemplos que yo puedo añadir a esta clase es el libro de Job, en el capítulo 19, versos 25 y 26, apúntenlo. Y miren qué bello dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará sobre el polvo. Y después de desechar esta mi piel y mi carne, he de ver a mi Dios. Amén. Y él lo levantará, dice, lo levantará del polvo. Y que lo verá. Job tenía la confianza esa. Tuvo la revelación de que Dios lo iba a levantar del polvo, porque aquellos que murieron en la esperanza van a ser resucitados, pero no en la resurrección del toque de la trompeta de la iglesia, va a ser después, ¿ok? Van a ser los últimos. Exactamente, van a ser los últimos, pero van a ser para vida eterna también, no van a ser para condenación. Este punto es muy importante porque ahí podemos ver que antes de Cristo vivieron muchos hombres de fe. Y de esto es de lo que cuando hablé ahorita en Ezequiel, estaba hablando de los hombres de fe que murieron del pueblo de Dios, ¿no? Y aunque Job no se sabe de dónde era, se supone que sea de allá de donde vino Abraham, de uno de los caldeos. Job fue un hombre que le creyó a Dios hasta los momentos más difíciles, que nosotros dudamos si Dios está o no está con nosotros. Sí, está con nosotros. Ahora vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Estamos hablando todavía de la resurrección. ¿Cuál es esta resurrección? Para la gloria de Dios, la de nosotros, si hemos muerto en Cristo y estamos esperando el toque de la trompeta. Esto es una resurrección de esperanza completa. Amén. Dice, porque el Señor mismo, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Ahí es donde entra la iglesia. Aquellos que hemos muerto en el tiempo de la gracia. ¿Okay? Desde que Cristo vino y murió por nosotros hasta el final del tiempo de la gracia, nosotros vamos a ser resucitados así. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ok? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Siempre con el Señor. Después de esta resurrección, vamos a estar siempre con el Señor. Así que los muertos en Cristo, dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Quiénes van a escuchar esto? ¿El mundo? No. Solamente los que estén vivos y los muertos en Cristo. Van a oír esta trompeta y van a oír esta voz de arcángel. Y les va a decir, levántense, que se van conmigo. ¡Wow! Esa es la esperanza que nosotros tenemos que predicar, hermano. Las personas no tienen esperanza en esta tierra. Ellos piensan que después de esto ya se acabó todo. No se acabó todo. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Dios anunciará que se levanten. Y dice que reinaremos, dice, y estaremos siempre con el Señor. Después que seamos resucitados, en esta primera resurrección, nosotros tendremos cuerpo glorificado. Ya no vamos a ser almas y espíritus, ya vamos a tener, ya el cuerpo va a ir a buscar su alma y su espíritu, vamos a tener cuerpo glorificado.
como lo tuvo. ¿Cuál es cuerpo glorificado? Como lo tuvo Jesús, que comía, que hablaba, que estuvo entre ellos por 40 días. Ese es el cuerpo que vamos a tener nosotros. Esta es la primera resurrección, la mejor resurrección, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 35. Ok, ahora dice, seguimos aquí. Dice, la resurrección expuesta por Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 y 17, aunque diferente a la mencionada en Apocalipsis 20, 4 y 5, también es la primera resurrección. ¿Cuál es la resurrección mencionada en 4, 5? Vamos a leerlo otra vez. Apocalipsis 20, 4, 5. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección de este tiempo, ¿ok? No de la iglesia, ¿ok? La primera resurrección de Tesalonicenses es diferente a esta primera resurrección en el tiempo del milenio. Y ahora vamos a verlo, ¿ok? No se me confundan. Ahora vamos a ver. Dice, en conclusión, vamos ahora en conclusión. Vamos a hablar de las diferentes resurrecciones. La primera resurrección es esa que tiene que ver con los redimidos de todas las generaciones, aunque no ocurre en un solo acontecimiento, sino en varias etapas, ¿ok? Porque hay redimidos del Antiguo Testamento, del tiempo antes de venir de Cristo, que sí creyeron en la promesa del Mesías y que están durmiendo esperando la resurrección. Y está la iglesia, que es el tiempo de la gracia, que también los que mueren en Cristo están esperando la resurrección. Entonces, vamos a leer. Hay dos grupos. Hay dos grupos, exacto. Yo encontré el grupo anterior. Sí. Encontré dos pasajes bíblicos. A mí me gusta siempre poner un poquito más, tú sabes, para poner mejor la comida, ¿no? Sí, tú crees. Del Viejo Testamento tengo 2 puntos. El primero lo tengo en el libro de los Salmos, capítulo 16. Es para que lo apunten y yo lo leo. El verso 9 dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Exacto. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicia a tu diestra para siempre. En Isaías también, capítulo 26, encontré algo más para ponerle a esta clase que Teresa prepara con mucho esmero, ¿no? Dice el verso 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, el cual rocío de hortalizas y la tierra, dará sus muertos. Amén. Hermanos, la resurrección es algo que no solo nosotros como cristianos y que hemos tenido la oportunidad de ver al Mesías que ellos esperaron por muchos siglos y que nosotros tenemos ya presente y seguro. Ellos confiaban de que iban a ser resucitados porque ellos sabían de la promesa desde Génesis 3:15 y que esto iba a ocurrir. Ok, en conclusión, la primera resurrección es esa que tiene que ver con los redimidos de todas las generaciones, desde Adán hasta la iglesia, aunque no ocurre en un solo acontecimiento, sino en varias etapas. En 1 Corintios 15, del 22 al 24, dice así, porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, Cristo el primero que resucitó, luego los que son en Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Lo vuelvo a leer.
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Estamos hablando de la resurrección a los redimidos, no la resurrección para muerte eterna. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, el primero que resucitó, las primicias, el primero. Luego los que son en Cristo, el toque de la trompeta a la iglesia, en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Cuando el que mande es Dios nada más. Cuando ya no haya más nadie a los cuales puedan tener dominio sobre el mundo, sino va a ser Dios, que sea el reino eterno y para siempre. Ok, el texto sugiere que habrá una diferencia de por lo menos 1000 años entre la resurrección de los redimidos y de los inicuos. La primera resurrección abarca tanto los componentes del cuerpo de Cristo que serán resucitados antes de la tribulación, como a los mártires de la tribulación y a los santos del Antiguo Testamento. ¿Están oyendo? La otra resurrección, la de los inicuos, será final del milenio para el juicio del trono blanco, cuando tenga lugar el juicio del trono blanco. Por eso dice la Escritura, bienaventurado, cuando dice aquí, bienaventurado y santo, el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Va a haber una resurrección para aquellos que sean redimidos de todos los tiempos. Los muertos en Cristo resucitarán antes de la tribulación. ¿Ok? Y estaremos con Cristo. Y los que hayan creído van a ser resucitados en el milenio, como leí aquí. Ok, la primera resurrección abarca tanto a los componentes del cuerpo de Cristo que serán resucitados antes de la tribulación. Ellos somos nosotros. Que son los que saldrán cuando Cristo venga en las nubes. Sí, claro. Son los primeros. Los primeros. Como a los mártires de la tribulación y a los santos del Antiguo Testamento. Van a venir después, ¿ok? La otra resurrección, porque acuérdense que van a haber 2 resurrecciones para vida eterna. Nosotros, los que morimos en Cristo, y la segunda resurrección, que es para vida también, es para los mártires de la tribulación y para aquellos que murieron en la esperanza del Mesías del Antiguo Testamento. ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? Sí. Ok. La otra resurrección es la de los inicuos, aquellos que nunca han creído. Y esto va a ser al final del milenio para que vayan con cuerpo glorificado al juicio del trono blanco, que es para juicio eterno. Por eso dice la Escritura, bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La primera resurrección tiene etapas, no es toda al mismo tiempo. ¿Entienden? Los muertos en Cristo resucitarán antes de la tribulación. Los mártires de la iglesia y aquellos que creyeron en la promesa del Mesías al final de la tribulación o el comienzo del milenio. ¿Ok? Y después la última resurrección va a ser la de los inicuos, que va a ser al final del milenio para ir al juicio del trono blanco. ¿Ok? Por eso dice la palabra bien claro, bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. Y bienaventurado porque no tendrá que pasar. Porque no va a ser enjuiciado para muerte eterna. Ok. Además, los redimidos serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Ok. Entonces ya vimos ya que la resurrección tiene la primera resurrección, que es la de los redimidos, tanto del cuerpo de Cristo como aquellos que murieron en esperanza en el antiguo, como David, Abraham, todos los que murieron en esperanza, todos los profetas, Elías, todos esos están esperando esta resurrección. Nosotros somos la primicia, la iglesia, y después
después de la tribulación, antes que comience el milenio, va a haber resurrección de los que murieron en la tribulación, que se dejaron cortar la cabeza, y los que creyeron en la promesa del Mesías, de los que vivieron antes del nuevo pacto. Y después va a haber la última resurrección, que es al final del milenio, para el juicio del trono blanco. Ahora, ¿por qué es necesario que haya un milenio o un reinado mesiánico en la tierra? Y yo los voy a leer porque no puedo explicarlo mucho, estamos en tiempo. Dice, ¿por qué es necesario que haya un milenio? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué Dios no, después de la tribulación, no reina por siempre? Sino que hay un milenio donde Satanás es atado, donde las personas viven en ese tiempo, nacen, mueren, entregan su corazón al servicio del Señor o no lo entregan. Aún la tierra está siendo purificada en ese tiempo. Y entonces nos preguntamos por qué. Aquí yo les voy a dar 6 aspectos de por qué. Dice, porque converge con toda la revelación bíblica y se pone de manifiesto el plan de Dios respecto a su creación. 2, perdón de pecado, regeneración y una nueva relación después de la caída del hombre, o sea, de la separación del hombre de Dios. 3, para el cumplimiento cabal de las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob y a David. Abraham, la promesa de la tierra, una simiente y un reino. Él es el padre de los demás pactos. Abraham es el padre de todos los pactos. Ampliado, vayamos a 2 de Samuel por David. 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 7. Capítulo 7, versículo del 12 al 16. El pacto, tiene que haber un milenio por el pacto que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, y por el pacto ampliado que hizo a David su siervo. Primera de Samuel. No, segunda. Segunda de Samuel 7, del 12 al 16, y lo voy a leer. Dice, y cuando tus días sean cumplidos, o sea, está hablándole el capítulo 7 de Segunda de Samuel, completico, es el pacto de Dios con David. Dios hizo un pacto con David, así como Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. También es un pacto con David. El capítulo 2 de Samuel, capítulo 7, es el pacto de Dios con David. Pero me voy a concentrar del 12 al 16. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tus linajes, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre y él será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de mí, de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí le está hablando al trono de David. Ustedes saben que el trono de David es un tipo del trono de Dios, Cristo. de Cristo. Por eso es que hay un pacto con David. Dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Así que a David él le prometió un reino eterno. Está hablando del reino eterno porque David fue tan importante que nosotros no nos podemos dar cuenta del llamado de David. David fue llamado a establecer un reino eterno espiritual, aunque era terrenal.
porque la simiente de Jesucristo vino por esa descendencia. Así que lean ese capítulo 7 de Segunda de Samuel y mediten en ello para que ustedes vean la profundidad que tiene. Dice, el cumplimiento del nuevo pacto, tal como fue profetizado por Jeremías 31 y en Romanos 11, del 25 al 27, se está cumpliendo o se ha cumplido ya en este tiempo, en el milenio. Estamos hablando por qué es el milenio. El punto número 6. En el nuevo pacto, entre otras cosas, profetiza sobre la restauración de Israel como nación, no de cada individuo ni de aquellos que pondrían su fe en el Mesías. Es necesario y es vital de importancia saber la naturaleza cristológica del milenio. Cristo vino a la tierra la primera vez a proveer salvación a los pecadores, como dice Lucas 19, 10, 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero su segunda vez, el Mesías destruirá el poderío gentil y la gloria de su persona y sus atributos serán exhibidos en toda la tierra. La profecía de Habacuc se cumplirá en el milenio, cuando dice Habacuc capítulo 2, versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Así que es necesario un milenio para que se cumplan todos los planes que Dios estableció, que se van a cumplir en el milenio. La tierra prometida que le habló y el pacto que le hizo a Abraham, de que en él todas las naciones serían benditas. En el milenio se va a cumplir todo esto. Se va a cumplir el pacto de David. Se va a cumplir de que definitivamente después del milenio la tierra va a ser llena de la gloria de Jehová y de su conocimiento como las aguas cubren el mar. Que no va a haber más ningún otro gobierno humano, que los gentiles van a ser, los gobiernos gentiles, o sea, de los hombres, van a terminar, van a culminar, y que Cristo va a ser el centro de todo nuestro reinado y de todo nuestro imperio, que va a ser un reino para siempre y eterno. Por eso es necesario que esté el milenio, para poder purificar más la tierra, porque después Satanás va a ser suelto al final del milenio y va a haber, entonces se va a poder comprobar el corazón de los hombres que están viviendo en ese tiempo. Aún Dios va a tener la oportunidad y le va a dar la oportunidad a los hombres a que reconozcan que la maldad de ellos vive dentro de nosotros si no tenemos comunión con Dios. Por eso es necesario el milenio, para poder dar el toque final a todo el plan eterno de Dios que se estableció desde la creación de la tierra. Así que Dios me los bendiga y Dios me los cuide. Hasta aquí terminamos la clase. El miércoles que viene vamos a continuar con el juicio ante el trono blanco. ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes son? Vamos a hablar de Gog y de Magog. Vamos a ver quiénes son estos y continuaremos entonces la semana que viene. Dios me los bendiga y Dios me los cuide. Amén.